¿Cuál es algo que aún no ha vuelto a la normalidad después de la pandemia? Recuerdo que, antes de la pandemia, había un valor implícito en cumplir con nuestros compromisos. Pero ahora veo que las cosas han cambiado. La costumbre de desentenderse de los eventos a los que uno se ha comprometido se ha vuelto bastante común. Es sorprendente cómo, sin una buena razón y, a menudo, sin siquiera un aviso previo, la gente simplemente decide no presentarse. En algunos casos, quizás no es algo grave y no afecta al mundo en gran medida. Pero aún así me parece un poco descortés, especialmente por falta de comunicación. Hay situaciones en que la ausencia tiene un impacto real. Hay personas que cuentan contigo o han hecho gastos asumiendo que estarías allí. Y es bastante frustrante que simplemente te falten. La pandemia pareció normalizar esta falta de compromiso en parte porque aprendimos a aceptar que, si alguien estaba expuesto al virus o lidiaba con problemas de salud mental, su ausencia era válida. Sin embargo, esa mentalidad ha llevado a la confusión sobre lo que significa comprometerse. Y ahora, parece que esta falta de presentación ha empezado a ser vista como algo aceptable, incluso sin una razón válida. Personalmente, estoy de acuerdo con comprometerse menos y priorizar las cosas que realmente importan, pero no puedo evitar sentir que faltar a un compromiso sin justificación sigue siendo tan grosero como lo era antes de la COVID. Me gustaría ver un cambio en esto y que pudiésemos desnormalizar este comportamiento un poco más. He estado reflexionando sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la generación Z, especialmente en su educación y socialización. He notado que, en muchos sentidos, el modelo tradicional de universidad, que solía ser un importante rito de paso hacia la adultez, está en crisis. Para nosotros, los estadounidenses, la universidad no solo representaba una oportunidad académica, sino también un espacio vital para aprender a interactuar con nuestros pares tras la secundaria. Era un lugar donde la autoexploración y la experimentación se valoraban y se incentivaban. Durante gran parte del siglo XX, la universidad se convirtió en ese entorno donde empezamos a desarrollarnos de manera independiente, lejos de la supervisión constante de nuestros padres. Sin embargo, en el contexto actual, muchos de nosotros estamos atrapados en la incertidumbre, incapaces de dejar el hogar familiar, ya sea que tengamos un título universitario o no. Lo he visto de cerca en mis familiares más jóvenes, quienes luchan por definir su identidad y encontrar estabilidad después de haber vivido una infancia marcada por interrupciones. La cultura en la que nos movemos aún tiene pilares que faltan en ese camino hacia la adultez, como algunos escalones que no están en su lugar. Al final, me doy cuenta de que la única opción que nos queda es adaptarnos a esta nueva realidad. He estado pensando mucho en la socialización de los bebés en mi trabajo con niños. Muchos de los más pequeños que vemos tienen alrededor de 3 años, lo que significa que recibimos a niños que no tienen recuerdos de cómo era la vida antes de la pandemia, o que incluso nacieron durante ese tiempo. Y debo decir que, sin duda, son diferentes en varios aspectos. No me malinterpretes. Entiendo perfectamente las razones detrás de esta situación. Los sistemas inmunológicos de los bebés son bastante frágiles, y es lógico querer protegerlos de enfermedades. Sin embargo, me preocupa que estos pequeños paguen un precio por eso a lo largo de sus vidas. Hablo específicamente de esos niños que tienen entre 2 años y medio y 5 años. Me doy cuenta de que enfrentan desafíos significativos, ya sea en su capacidad de comunicación o en su movilidad, o en ocasiones en ambas. Hay momentos en los que recibo a un niño que llega con una energía desbordante, pero que no puede decirme ni su nombre. Por otro lado, tengo también a niños que pueden mantener una conversación completa, pero que todavía no logran saltar. La socialización es una parte crucial del desarrollo de los bebés, ya que les ayuda a conocer nuevas personas, a aprender diferentes métodos de enseñanza y a familiarizarse con diversos entornos. Sin embargo, debido a la pandemia, estos pequeños se han perdido de toda esa experiencia enriquecedora. Mi salud, tanto mental como física, ha sido profundamente afectada desde la pandemia. Durante ese tiempo, mi trabajo se catalogó como esencial, pero en realidad, gran parte de lo que hice no lo era. En mi entorno predominaban actitudes de negación del COVID y del grupo MAGA, lo que creó un ambiente hostil, desde el desprecio abierto a los protocolos de seguridad, hasta finalmente contagiarme de COVID antes de que llegaran las vacunas. Mi salud física comenzó a deteriorarse debido a las secuelas del virus. A la par, mi salud mental se desmoronaba.
El estrés era tan intenso que me vi obligado a tomar una licencia médica. Estuve al borde de la catatonia, incapaz de cuidar de mí mismo. Durante el primer mes, luché contra alucinaciones auditivas y visuales, mientras que los ataques de pánico y las pesadillas acosaban mis noches. La gerencia, que antes era comprensiva, se volvió exigente y comenzó a mentir a recursos humanos sobre mi capacidad para trabajar desde casa, a pesar de la recomendación de mi médico. Esta situación me llevó a tomar otra licencia, aunque más breve. Cuando finalmente regresé, me di cuenta de que, aunque estaba bien, el ambiente laboral había cambiado mucho. Experimenté represalias por haber tomado esa licencia. Gracias a la terapia, decidí no tolerar el maltrato y empecé a alzar la voz contra políticas y prácticas inseguras. Esto resultó en que mi supervisor fuera removido de su puesto, lo que, por supuesto, solo intensificó el hostigamiento en mi contra. Todo ello causó tanto estrés que finalmente opté por dejar el trabajo y priorizar mi salud mental y física. Ahora aquí estoy, casi 3 años después. La incapacidad para trabajar persiste, no solo por esos problemas iniciales, sino también por algunos nuevos. Aunque tenía ahorros suficientes para mantenerme, estos han comenzado a agotarse en los últimos 6 meses, y pronto me veré obligado a liquidar mi 401k y aceptar que estoy en un estado lamentable, incapaz de trabajar de forma regular ni de sustentarme. A mis 37 años, siento que mi vida y mi futuro han quedado fuera de mi control. Ya no puedo hacer kayak en un río cercano, ni caminar por senderos como solía hacerlo. Antes de la pandemia, podía decidir impulsivamente ir a hacer rafting a 900 millas de distancia o llevar a un amigo a explorar las montañas rocosas para ayudarle a despejar su mente. Podía pasar horas explorando cuevas y luego continuar con mi semana rutinaria de trabajo físico sin problemas. Sin embargo, hoy me agoto solo al recoger alimentos y me siento sin energía suficiente ni para llevar a mi perro a pasear. La pandemia arruinó no solo mi carrera, sino también mi vida y mis aspiraciones futuras. Mi salud se ha visto comprometida, y lamentablemente, ni la ignorancia chocante ni el desprecio de los que se oponen a las vacunas y al COVID han hecho más que empeorar mi situación. Así que aquí estoy, reflexionando sobre lo que nunca podrá volver a ser normal para mí. Los niños son un tema que realmente me ha estado inquietando desde que comencé mi carrera como maestro. En 2022, conseguí mi primer puesto como sustituto, pero tras 7 meses decidí cambiar de rumbo profesional por todo lo que viví. No estoy solo en esta percepción, ya que incluso educadores con décadas de experiencia han manifestado que los niños han cambiado significativamente. A nivel general, muchos de ellos parecen perder habilidades sociales fundamentales. Estaba enseñando a preescolares, niños entre 3 y 6 años, y muchos provenían de hogares con estilos de crianza que me parecieron bastante negligentes. Una simple negativa a un capricho podía desencadenar crisis de ira en las que los pequeños llegaban a golpear, escupir y lanzar objetos tanto a sus compañeros como a los docentes. Lo curioso es que no estaba en una escuela con problemas de comportamiento. Era una escuela regular. Algunos alumnos incluso conocían el concepto de tiroteos escolares y jugaban a hacer armas con legos dirigidas hacia los profesores. Recuerdo que por diversión algunos decían cosas como «quiero ver tu sangre». Siempre había sido consciente del riesgo de tiroteos, pero pensaba que era algo que solo podía suceder en las secundarias o tal vez en escuelas intermedias. Nunca imaginé que este peligro existiría en preescolares o escuelas elementales. Pero tras el incidente con Abby Werner, una maestra que fue herida por un alumno de 6 años, decidí que había llegado el momento de dejar la enseñanza. Lo más aterrador es que esto no es un problema aislado. En un pueblo cercano y en la escuela intermedia de mi ciudad, he visto 2 apuñalamientos entre estudiantes solo en este año. Para mí, una sola agresión ya es demasiado. Así que con 2, definitivamente estamos ante un patrón. La violencia y el abuso hacia los docentes se ha vuelto constante, lo cual es preocupante. Es natural esperar algo de rebeldía y sarcasmo de los adolescentes de secundaria y quizás de los de escuela intermedia. Sin embargo, la situación actual es diferente. Los niños de hoy ya no son como los de antes.